Muy bien. Muy bien. Está María Eugenia Talerico, todo esto. Perdón. María Eugenia, un enorme placer. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, ex titular de la Unidad de Información Financiera. Un gusto. Vicepresidenta, perdón, vicepresidente. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos y escucharlos mientras tanto. Bueno, muchas gracias. Siempre hay que ponerle una cuota de humor a la mañana, como siempre. Por supuesto. María Eugenia, ¿qué está viendo primero en términos de institucionalidad en la Argentina? ¿Es un debate la institucionalidad en la Argentina o hay mucho republicano intermitente que lo que valoraba antes, fruto de estar muy cerca de ciertas ideas económicas del gobierno, en particular una hoja de ruta económica del gobierno, decide mirar para otro lado y decir, bueno, acomodémoslos tanto y después preocupémonos por determinadas cosas? Bueno, yo creo que la institucionalidad de la Argentina obviamente depende mucho de la idoneidad y de la integridad de las personas, ¿no? Entonces, en definitiva, la definición es que nuestra institucionalidad es muy débil y es uno de los pilares que tenemos que reconstruir y que supuestamente venían a reconstruir. Por eso, desde mi punto de vista, este nuevo comunicado del PRO que habla un poco de estos temas y que se pone en el centro de algunas cuestiones que tienen que ver con la ética, la moral, a partir del caso Adorni, probablemente las diferencias que empiezan a surgir y a tener públicamente en un periodo preelectoral, me parece que, bueno, no son casuales y que desde mi punto de vista, ustedes saben que yo vengo batallando ese asunto desde que quisieron proponer a un juez a la Corte, como es Lijo, y que pintó, desde mi punto de vista, a lo que este gobierno venía. Y siguieron los escándalos y la verdad que bueno, no vamos a discutir las cuestiones económicas, donde hay mucha firmeza, ¿no?, en sostener que no vamos a funcionar con déficit fiscal y las cuentas públicas, el achicamiento del Estado y demás, pero desde ese punto de vista ahí dejan mucho que desear, es un escándalo, la estética es horrible por donde se la mire, tanto para el punto de vista por la libertad de prensa, el periodismo, un cuarto poder, así como los manejos ahora en la justicia, estas disputas entre el ministro y una parte de la corporación de Comodoro Pi. La verdad que es lamentable. Pero ya ese anuncio vino cuando tuvimos un gobierno que prometía combatir a la casta y venir a darnos ese baño de limpieza moral y ética que necesitamos en nuestras instituciones y que propuso a los pocos meses a un juez como este para la Corte. Y esos problemas siguieron y hoy se reflejan en escándalos de corrupción que tienen que todos los días estar explicando. Más allá de esto, hay un Ministerio Público Fiscal, la PIA, la Procuración de Investigaciones Administrativas, que ha hecho una observación, Sergio Leonardo Rodríguez, el fiscal, una observación sobre lo que tiene que ver con la hidrovía, que para muchos podrá ser casi un tema menor, pero habla sobre la idea de que efectivamente hay un margen de discrecionalidad excesivo en todo lo que tiene que ver con cómo se hizo la evaluación y cómo se hizo el pliego de licitación, por el cual incluso se dio de baja esa licitación el año pasado en febrero, frente a observaciones bastante similares. Dice también que se habilitó la posibilidad de que los criterios de calificación sean adaptados en forma subjetiva u arbitraria con posterioridad a la apertura de los sobres, lo cual lesiona directamente la libre competencia, entre otras cuestiones, etc. Quedaron 2 jugadores, hoy se va a conocer una instancia adicional a la 1 de la tarde, se van a abrir los sobres, 2 jugadores que están compitiendo, de origen belgas, que son muy importantes en el mundo, uno que actualmente está sobre la hidrovía, que es Jan Denul. ¿Usted cree que ahí hay algo para revisar o que el fallo ayer de la justicia, que rechaza una cautelar y que por lo tanto permite seguir adelante con esta situación, despeja las dudas, allana el camino y le da transparencia a un hito de una de las concesiones y licitaciones más relevantes por 30 años del gobierno a propósito de la vía navegable troncal para sacar buena parte de la producción en la Argentina? Bueno, mire, la hidrovía obviamente es muy importante, es una red troncal de donde pasa el 80% del comercio de granos y otros comercios, siempre con tantas observaciones ahí. Yo creo que se acierta porque los jugadores son siempre los mismos, porque esos jugadores siempre hicieron negocios de mala manera en la Argentina y no hay
una apertura con todas estas lluvias de inversiones que estamos teniendo a partir del RIGI, no hay apertura en la hidrovía. Entonces, no leí específicamente la denuncia o las observaciones que está haciendo la PIA, pero muy poca transparencia. Ya fue como la primera licitación que empezó a avanzar y se cayó en medio de escándalos. Y el problema ahí también es institucional, porque es qué tipo de funcionarios nosotros designamos a cargo de los distintos lugares. Y ahí, la verdad que tengo que recordar un candidato que nosotros tuvimos, fue un expresidente de Bahía Blanca, que fue uno de los primeros que se animó a desafiar una de esas licitaciones con unos sobreprecios escandalosos con parecidos jugadores, y durante muchos años esa disputa que terminó obviamente siempre. El problema judicial con estos actores es que tienen mucho poder también en la justicia, y detrás de los jugadores hay personas muy poderosas que por supuesto también hacen mella en la justicia para obtener o para detener cautelares. Un poder que también tiene mucha deslegitimación en este momento, ¿no? María Eugenia, Julieta Tarres, buenos días. Hola, Julieta. Vos estuviste siguiendo mucho el caso de la Cira. Recordás que, creo que, no sé si no fuiste de las primeras que hizo denuncia respecto a que había irregularidades. ¿Cómo seguís el caso ahora que está en la justicia? Bueno, qué vergüenza, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta los millones que nos roban a los argentinos, porque se están hablando de 3.000 millones que salieron del Banco Central, nada más que en el año 23. 3.000 millones de no dólares. Sí, de dólares, de las reservas de nuestro Banco Central, que deberían estar. Esa es la verdadera fuga cuando hablamos de fuga, porque es realmente fuga. Bueno, y no entremos, si querés, en la dialéctica política, ¿no? Sí. Porque realmente Massa, yo lo denuncié al ministro en plena campaña por el uso de todo el aparato económico que hizo Massa, con todos sus cómplices, porque había directores de Massa también en el Banco Central, porque me focalizo ahora en estos últimos allanamientos que hubo y demás. Correcto. En casas de cambio supuestamente controladas, metidas en el negocio, y ahí se habla, solo ahí están avanzando en unos 3.000 millones de dólares para el acceso al dólar directo a tipo de cambio oficial sin CIRA, por los mutuos y por otros vericuetos que había ahí para hacer la trampa. Claro, para la audiencia hay que aclarar que son como dos causas separadas. Una tiene que ver con la compra ilegal de dólares del Banco Central para cambiarlos por el blue, y por otro lado tenemos la causa CIRA, que era la forma discrecional que tenía el Banco Central de asignarle cupos a quienes podían importar. Correcto. Que en algunos casos no eran ni siquiera importaciones reales. Exacto, que era lo peor. Bueno, que ahí aparecen en primera figura Mitchell, aduana, Tomolini, Secretaría de Comercio, y el Banco Central, obviamente con directivos, porque llegan a los 5 que allanaron, pero hay que ir más arriba acá, o semejante maniobra va a suceder, claro, solamente con Pichirilo, con digamos, personas claro, que allanaron. Sí, tal cual. Claro. Entonces, es todo un escándalo donde también ves otra característica que también pasa en AFA. Se lotean las investigaciones porque cada uno medio que hace la denuncia donde más o menos le conviene, o el sorteo cayó en alguien más o menos bien, y entre los jueces disputan a ver quién avanza más para ver quién se la queda, y después difícilmente sea en muchos casos para descubrir la verdad. Porque obviamente también ahí, donde para mí Massa aparece en el centro del problema, por supuesto, es otra persona que tiene mucha relevancia en Comodoro Pi. Y ahí tenés que la primer causa importante de Cira la archivan, o no sé si no la sobreseyeron. El sobreseimiento te tapa cualquier probable investigación que pueda seguir, futura, ¿no? Lo claro, mismo el archivo, claro, entre Ercolini y Tayano. Entonces, la justicia, lamentablemente, sobre todo la de Comodoro Pi, está a merced de todos estos lobbies, y por eso nunca llegamos a la verdad. Y cuando tenemos los números, créanme que son parte estructural de la pobreza que los argentinos tienen que padecer. El robo sideral, miren los montos de los que estamos hablando. María Eugenia, enorme placer, como siempre. Hasta la próxima. Muy gentil y buena mañana. Bueno, a ustedes la pusimos un poco seria la mañana. Lamento mucho que estos problemas en la Argentina se reiteren. No, pero que está muy bien. Nosotros necesitamos también que alguien ponga un poco de seriedad en las mañanas.